Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los arrestaron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y los demás que eran familias de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, hoy ha quedado sano un hombre enfermo y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo:
me voy a pescar. Ellos contestaron, también nosotros vamos contigo. Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos dentro de la octava de Pascua. Estamos en este viernes de la octava, ya a 2 días de que acabe este día santísimo, el día de la resurrección del Señor, que es un día de 8 días que llamamos en iglesia octava de Pascua. Es decir, estamos contemplando el misterio de la resurrección, es decir, un misterio de Jesucristo. Y todo el misterio de Jesucristo es algo que acontece a Jesucristo y que nos compromete a nosotros. Nosotros somos parte, somos invitados a entrar en ese misterio que es revelado en parte. Es decir, se nos dice el significado de ese misterio para que nosotros podamos también encontrar el significado de los acontecimientos en nuestra vida presente, que muchas veces para nosotros no lo logramos entender. Por una paradoja, que queremos unas cosas que sean de cierta manera y las cosas van en otra dirección. Y entonces cuando uno tiene esa, diríamos, dualidad, se desconcierta, se desanima, queda un poco aplastado, no sabiendo si lo que tiene que buscar son las cosas que propone el mundo o tiene que encerrarse en uno mismo y caer en la tristeza, en la depresión, en la desesperación. Y muchas personas viven así. Y entonces el misterio pascual
es el misterio de la vida nueva revelada en Cristo y nosotros bautizados en el misterio pascual tenemos que renacer. Porque con mucha facilidad nos hundimos. De eso trata la enseñanza de hoy. Vamos a tratar de, apoyándonos en los textos, ver cómo puede aplicar a cada una de nosotros. Cada quien haga y pida la gracia para que sea renovado en el Señor. Y lo primero que decimos es que el Señor nos prepara el alimento, nos prepara brasa, nos prepara luz, nos prepara abrigo, nos prepara alimento caliente. Más aún diríamos, nos prepara como alimento a Él mismo, pero Él mismo es fuego que tiene que arder en nuestro corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dice el Evangelio, capítulo 21 de San Juan, es la tercera aparición del resucitado a los apóstoles. Esta vez ya no están los discípulos alrededor de un sepulcro, ya no están en el cenáculo, ahora están donde empezó la historia de amor que fue a orillas del lago. Eso para nosotros es el bautismo. Ahí empezó la historia del amor que Dios nos ha dado. Y muchas veces a lo largo de la vida uno ya no tiene conciencia de ese amor y uno ya no sabe qué hacer. Y así estos 7, no se menciona a los 11, están con Simón Pedro y no tienen que comer. Son pescadores. Claro, esos hombres probablemente estaban desconcertados todavía. Habían vuelto a Galilea, pero ya de repente no tenían ganas ni de trabajar, ni de levantarse de la cama. Pero estaban ahí 7 hombres adultos. Y entonces Pedro, que es pescador, dirá, bueno, ya tengo hambre, que vamos a pescar. Y los otros lo siguen. Y se van a pescar y pescan, están toda la noche y ni un pescado. En la mañana, al amanecer, dice Jesús, está en la orilla. Ellos no saben quién es. Es un hombre que les pregunta si tienen que comer. Y claro, puede parecer una pregunta irónica, que a gente que ha estado trabajando toda la noche y no tienen nada, se les pida que den de comer a un extraño. Pero el discípulo amado reconoce que es Jesús. ¿Por qué lo reconoce? ¿Por qué nosotros podemos reconocer a Jesús en medio de la dificultad, de la oscuridad, de la tiniebla, cuando todo parece que va mal? Y la respuesta es, porque ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón en el bautismo, nadie lo puede apagar. Nada de lo que hagamos puede apagar el amor de Dios. El amor de Dios es fiel. Siempre estará ahí esperándonos. Y ese amor es una luz que hace que el discípulo amado pueda reconocer en esa tiniebla al Señor. Y así lo dice, es el Señor. Y se lanza al mar Simón Pedro. Pero antes, cuando ellos escuchan ese pedido, cuando el Señor les pide de comer, cuando probablemente desanimados, no tenemos nada, ya muy cerca de la orilla, 100 metros, el Señor les dice, echen la red a la derecha.
se llena de peces. Peces grandes, dice, a orillas, ya cuando está la luz asomando. Y entonces cuando llega Pedro, que dice que está desnudo, es decir, Pedro tiene conciencia de que su fuerza, su capacidad de comprensión, su entusiasmo, etcétera, no son suficientes. No permite que él mismo pueda reanimarse. Y entonces Pedro, así cansado, extrañamente se nos dice, estaba desnudo y se pone la túnica. Y la túnica para lanzarse al mar. Y cuando llega ya hay brasa, ya hay peces. El que no tiene que comer, el que les pide de comer, ya tiene el desayuno preparado. Y es que el Señor siempre está esperándonos. Él es ese desayuno preparado, ese alimento preparado, ese pan fresco, caliente, esa carne. Y si es que nosotros, cuando nos sentimos sumergidos en la tiniebla, vamos a Él, Él siempre estará. No se va a esconder. Siempre nos estará esperando. Y entonces con eso vayamos a entender la dinámica de nuestra vida presente. Porque miren la situación. El Señor está presente misteriosamente, muchas veces no lo reconocemos, pero nosotros andamos pendientes de lo que nos falta, por qué las cosas no son de otra manera, por qué caemos, por qué somos tan inestables, por qué nos derrumbamos, por qué parece que todo se va a hundir. Y es que ambas realidades coexisten. La presencia del Todopoderoso que nos ama infinitamente y la realidad de la precariedad de las criaturas, de todos nosotros. ¿Y por qué se necesita esa doble presencia? Porque el Señor no elimina de una vez por todas todo lo que ya daña, perturba, porque el problema y la enfermedad no está fuera de nosotros, está en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros creemos que está fuera, cuando nosotros creemos que nosotros por nuestros propios esfuerzos los podemos levantar, entonces vamos a volver a caer. Y necesitamos una y otra vez descubrir que nos apoyamos en esa brasa de amor, que es el Señor, quien nos va a sostener en lo que quede de nuestra vida presente y en la eternidad, si es que lo escuchamos y hacemos lo que Él nos dice. De otro lado, vemos la realidad de la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo este pasaje de manera continuada. Es la experiencia de Juan y de Pedro. Han ido al templo, se han encontrado con un paralítico. Pedro con el poder y en el nombre del Señor ha levantado ese paralítico que saltando entra en el templo. La gente se entusiasma, pero aparecen los opositores que les prohíben. Y Pedro, ante los mismos que condenaron a Jesús, les dice: a quien ustedes crucificaron ha resucitado. ¿Qué significa eso para nosotros? Es que también nosotros, heridos por el pecado, también hemos crucificado al Señor. Pero el Señor crucificado no se aleja, está cerca. Y a veces el peso de nuestros pecados que nos puede agobiar,
o el peso de los pecados de los demás que pueden presentarse como jueces implacables. Lo tenemos que poner en presencia del nombre del Señor. Y Él siempre nos va a renovar, nos va a levantar, nos va a curar, nos va a quitar todos esos pensamientos, temores, sentimientos de derrota, de sinsentido. Esa es la Pascua, hermanos. Esa Pascua el Señor quiere que todos nosotros y cada uno de nosotros y todas las criaturas humanas la vivamos. Él quiere que experimentemos ese fuego de su amor, siempre dispuesto. Y para eso viene hoy más, una vez más. Y no se cansará de venir, y no se cansará de esperarnos en cada Eucaristía, en cada sacramento. Dispongamos pues nuestro corazón y vayamos con toda nuestra desnudez, con todos nuestros temores, y acerquémonos con confianza, porque estamos ante el Todopoderoso, que viene humilde, sencillo y manso, pero que Él es la vida, y esa vida nueva Él nos la ha comunicado y tiene que levantarse en nosotros para que podamos seguir esta peregrinación en la vida presente y enfrentar cualquier obstáculo, no solos, no con nuestras propias fuerzas, ni siquiera con la ayuda de todas las criaturas humanas, sino con Él, que es el Señor. Digámosle pues que se quede con nosotros, que así sea.